Entonces, empezamos. Dice, exhortación a practicar las virtudes cristianas. ¿Correcto? Entonces vamos a estar viendo Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. ¿Correcto? Dice, entonces la pregunta 1 dice, ¿no? Lea los versículos correspondientes a este pasaje y anote la idea clave. ¿Cuál es la idea clave a esta pregunta número 1? Entonces, es exhortar, ¿no? A practicar la unidad, la oración y la gratitud. Eso es la idea clave o el versículo o clave, no versículo, sino la idea clave de estos 9 versículos. Entonces, tengamos en consideración. ¿Está bien? Entonces pasamos al siguiente punto. Es firmeza y unanimidad. ¿Está bien? Entonces dice, Pablo comienza este pasaje con una exhortación en el versículo 1. ¿Cuál es? Escríbela, pero usa tus propias palabras. O sea, ¿cuál es la exhortación que Pablo está dando? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Está bien? Entonces la exhortación es a estar firmes en el Señor. La TLA dice, no dejen de confiar en el Señor. La exhortación a los filipenses es a estar firmes, ¿correcto? Estar firmes en el Señor en medio de cualquier circunstancia, en medio del peligro constante, ¿no? Que podía existir, ¿no? De que algunos filipenses fueran confundidos. Porque recordemos nuevamente, como vimos, hay falsos maestros, como hemos visto en las clases anteriores. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es, o sea, manténganse firmes en el Señor. Aún en medio de todo esto que están apareciendo falsos maestros o están apareciendo doctrinas erróneas, ¿no? O prácticas que están negando el Evangelio. Entonces, él lo que pide es de que se mantengan firmes. ¿Está bien? Entonces, el 3 sería, 3 dice, en los versículos 2 y 3, Pablo hace una exhortación relacionado con dos mujeres. Lea los versículos y conteste la pregunta. Vamos a ver entonces cuáles son las preguntas, dice. ¿Qué información da Pablo en relación a Evodia y Síntique? ¿Cuál es? ¿No? Es interesante que da dos informaciones muy importantes sobre ella. Uno dice que han compartido mis luchas en la causa por el Evangelio. ¿Está bien? Eso es. Lo primero que han hecho es ellos han compartido las luchas de Pablo a causa del Evangelio. Y dos, dice que sus nombres están en el libro de la vida. O sea, son verdaderos creyentes. Estas mujeres son verdaderos creyentes, aún a pesar de que están enojadas, ¿correcto? Es interesante recordar nuevamente que la iglesia de Filipos, recuerden que comenzó en la casa de mujer, en la casa de una mujer, de Lidia, en Hechos 16. ¿No? Entonces, ahora también son las mujeres de aquella iglesia las que están produciendo la desunión. Muchas veces en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, se producen hechos similares y disputas sobre pequeñeces. A veces hay celos innecesarios, rivalidades, hay deseos de sobresalir, ¿no? O nos gusta tener el primer lugar. Entonces, sucede, correcto, aún a pesar de que somos creyentes, muchas veces sucede que hay envidia, que hay rivalidades, hay celo. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto, ¿no? Pero la pregunta, la B, dice, la pregunta B también dice, ¿qué exhortación les hace Pablo? O sea, ¿cuál es la exhortación de Pablo? Está bien, está viendo esta división entre Evodia y Sintique, pero ¿cuál es la exhortación que hace Pablo? Y la exhortación que hace Pablo es que sean de un mismo sentir en el Señor.
Correcto. Es interesante que no les llama la atención. O sea, el apóstol encontró la manera más sencilla y eficaz de resolver el problema. El apóstol lo hace de la manera más gentil y delicada, usando la palabra ruego, que va acompañada de sentir lo mismo en el Señor. O sea, Pablo les está diciendo, les ruego, o por favor, les suplico que tengan un mismo sentir en el Señor. Y hay dos cosas que me llaman la atención en esta exhortación. Primero, el apóstol no les exhorta a reconciliarse, ¿no? Sino que es se podría decir, muy interesante lo que hace Pablo, es que apela a la unidad, sean de un mismo sentido. El apóstol les pide que lleguen a un mutuo entendimiento en el cual ambas tendrían que tomar la iniciativa de llegar a reconciliarse. Lo que Pablo les está haciendo es entender, o sea, tenga un mismo sentir. Cuando ustedes lleguen a tener un mismo sentir en el Señor, van a dejar de estar enojados. Es interesante lo que hace el apóstol aquí por ahí. Es un hombre que tiene mucha sabiduría de parte de Dios y hace eso. Se les dice, tenga un mismo sentir. Les ruego que tengan un mismo sentir, porque Él sabe que en el momento que ellas tengan un mismo sentir en el Señor, una a la otra se van a buscar y se van a reconciliar. ¿Está bien? Entonces, eso es sorprendente. La C dice, ¿qué recomendación recibe Timoteo en relación a estas dos mujeres? Dice, que le ayude, o sea, ayuda a estas mujeres a tener un mismo sentir en el Señor. Nuevamente, no le está diciendo, haz que se reconcilie, no, sino ayúdales a tener un mismo sentir en el Señor. Porque Pablo está seguro que cuando alguien tiene un mismo sentir en el Señor, como consecuencia va a haber una armonía completa. ¿Estamos? Y eso debería pasar. Entonces, también esto nos ayuda a poder ver y trazar el camino cuando vemos tal vez división o envidia entre hermanos, amigos, no tratar de tanto reconciliarlos. Sí es bueno también, pero tal vez llevarlos un poco más allá y decirles que tengo un mismo sentir en el Señor, porque cuando la persona tiene un mismo sentir en el Señor, va a entender que no debe estar enojado con su hermano, va a entender que no debe estar peleado. Entonces eso es lo que hace el apóstol Pablo. Correcto. Entonces pasamos a la 4, dice, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Entonces, dice, anota las exhortaciones dadas por Pablo en estos versículos. ¿Está bien? Son versículos 4 y 5. En el versículo 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Correcto. Y aquí el apóstol usa una doble énfasis. Y recordemos que en el tiempo del apóstol, o en el tiempo bíblico, el énfasis significaba algo muy importante. ¿Está bien? Y esto nos debe llamar la atención, porque debemos regocijarnos. Es decir, el gozo del cristiano debe ser continuo, ¿no? Es por eso que Pablo añade acá siempre, dice, regocijaos, estén gozosos en el Señor siempre, ¿no? Lo cual indica que el escritor está hablando de un gozo que no depende de las circunstancias, está hablando de un gozo que es constante, no importando nada lo que sucede a mi alrededor. ¿Está bien? Entonces, eso es la primera exhortación. Regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense. O sea, gócense en el Señor, siempre estén contentos, gozosos, otra vez, estén gozosos, no importando las circunstancias. ¿Está bien? Porque recordemos, el gozo va más allá de una alegría. Y en el versículo 5, ¿no? Dice, vuestra bondad sea conocida
de todos los hombres. O sea, la palabra, o sea, bondad significa que uno desea ver las cosas desde el punto de vista de los demás. O sea, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Que todos sepan que nosotros nos ponemos en el zapato del otro, ¿correcto? Incluso a los que piensan diferente de nosotros. Estamos dispuestos a ceder en nuestra actitud y derecho para que la otra persona tenga el primer lugar. Es lo que significa así. Por eso el apóstol dice, vuestra bondad sea conocida. Que la gente los conozca porque ustedes tienen empatía con otros, que la gente los conozca porque ustedes se ponen el zapato del otro, aún de los que no están de acuerdo con ustedes. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Entonces, eso es, por eso dice, gozaos en el Señor. Eso me tiene que tener gozo porque me regocijo en el Señor y aparte lo hago. O sea, tengo empatía con otros y con gozo. No lo hago porque es una obligación, sino lo hago porque es algo que nace de una nueva naturaleza. Y el punto 5 y 6 y 7 vamos a ver, ¿no? La oración y la ansiedad. La pregunta 5 dice, ¿qué remedio propone Pablo contra la ansiedad? ¿Cuál es el remedio que está dando Pablo? Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ahí es, o sea, ahí delante de Dios, ¿no? Es decir, se ha juntado ahí, es decir, la oración. Está bien, Pablo dice que la mejor solución para el afán y la ansiedad es una relación correcta con Dios. Está bien, vuelvo a repetir. Pablo está diciendo que la mejor solución para el afán y la ansiedad es una correcta relación con Dios. El apóstol sugiere que no debemos estar afanados ni preocupados. Lo que más bien debemos hacer es orar, orar. Eso es lo que debemos. Correcto. Y Pablo dice, ¿no? Uno dice, da palabras claves, petición, oración, ruego y acción de gracia. Así tiene que ser. Yo tengo que estar pidiendo en oración, rogando, pero también siendo agradecido. Y la 6 dice, ¿cuál será el resultado prometido de comunicar a Dios todos nuestros motivos de ansiedad? O sea, ¿qué será? ¿Cuál será? Y Pablo les dice, paz de Dios, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Yo voy a tener paz. Esto es la solución. Si tan solo pusiéramos en práctica, si tan solo entendiéramos lo que está diciendo aquí el apóstol, nos ahorraríamos muchas cosas. La paz de Dios es eso que nos protege, es esa puerta, ¿no? Que en el momento difícil está allí, soportándonos, resguardando. En nuestro corazón y en nuestra mente, esa paz custodia todo lo que entra y todo lo que sale. Si nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, tendremos absoluta paz. Una paz que va más allá de lo que podemos hacer. Y nuevamente, ojo, esta paz es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo acá es clarísimo. La solución para la ansiedad es una correcta relación con Dios y eso va a producir paz en mí. Y la pregunta 7 dice, lea los versículos que se señalan a continuación, ¿no? Ahí vemos Mateo 6, 25 al 34, o sea, que nos enseñan con respecto a la ansiedad. Y lo que nos van a enseñar estos pasajes es, no os afanéis por vuestra vida.
No debemos estar afanados qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Más bien debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Correcto? El otro pasaje está en Primera de Pedro 5:7, lo mismo que nos enseña poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque yo no voy a poder hacer nada. Tú y yo no vamos a poder hacer nada. Dios sí lo va a poder hacer. Y el último, 3, Salmo 55:22, entrégale, bueno, no, entregarle nuestras cargas al Señor. Y Él cuidará de nosotros. No hay otra forma. Entonces, la solución a la ansiedad es eso. Es nuevamente el Señor. Y por último, el punto 8, otras virtudes que va a mencionar Pablo. En estos versículos Pablo hace toda una serie de recomendaciones, tomar notas de las mismas. Dice que la vida práctica del cristiano, ¿no? Da esta lista de adjetivos, debe ser las cuentas como de un collar, adornado en la vida de todo hijo de Dios. Debemos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, de virtud y alabanza. La mente humana se tiene que concentrar en algo. Y Pablo quería estar seguro que los filipenses se concentraran en estas cosas que valen la pena: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, de virtud y alabanza. Esa debe ser nuestra mente. Ese debe ser lo que debemos hacer. Entonces, esas son las recomendaciones que da Pablo. ¿Correcto? Entonces, llegamos al final, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta.